Muy bien, 9 de la mañana con 15 minutos, 9 con 15 minutos, estamos total y absolutamente de regreso en las pantallas de Atacama Noticias, puesto que lo habíamos dicho, teníamos una sorpresa para ustedes, claro que sí, pero no queríamos anunciarlo, puesto que cuando anunciamos una sorpresa ya deja de ser sorpresa, naturalmente. Entonces vamos a darle paso de inmediato a nuestro invitado en esta jornada de la mañana. Él es el señor delegado presidencial regional subrogante, don Jorge Fernández, quien ya está con nosotros en los estudios de Atacama Noticias en este matinal Un Nuevo Día, Atacama Despierta. ¿Cómo está, señor delegado? Bienvenido a Atacama Noticias. Hola Aldo, buenos días a todos los que nos están viendo y muy contento de poder estar acá en su matinal. Muy bien, pues entremos de inmediato en materia, señor delegado, pues ya tenemos algunos días usted asumido como delegado presidencial subrogante. Entremos de inmediato justamente cómo han sido estos 20 días de ambientación. Sí, bueno, la verdad es que tuvimos la tarea, ¿no es cierto?, de poder tomar las actividades que se estaban ya programadas y realizando con el delegado anterior. Y en el fondo, bueno, yo soy el delegado de la provincia de Chañaral, entonces tengo conocimiento de las acciones que se estaban realizando, pero claro, cuando llegamos a la delegación tuvimos que asumir una agenda bastante intensa que tenía el delegado y empezar a sacar todas las tareas que estaban planificadas, y ahora ya estamos planificando nuestra propia agenda, priorizando cuáles son los temas más relevantes para la comunidad, entendiendo, por cierto, que son muchas y son muy variopintas, pero siempre nosotros tenemos una hoja de ruta. La hoja de ruta es el programa de nuestro presidente Gabriel Boric, de nuestro gobierno, y bajo ese programa, bajo los ejes que están definidos, como la seguridad social, la seguridad pública y la seguridad económica, es que hoy día estamos plantándonos en una nueva agenda que queremos robustecerla en mirar lo que va a ser el 11 de marzo, ¿no es cierto?, que es donde se cumple un año del gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric. ¿Quedaron temas pendientes en la provincia de Chañaral, tomando en cuenta que usted, antes de asumir como delegado presidencial regional, era delegado provincial en mi querido Chañaral? No, la verdad es que no hay temas pendientes porque el equipo sigue trabajando. Existe una subrogancia hoy día que es nuestra seremi de gobierno, Sofía Vargas, y el equipo en el fondo también ya tenía las tareas bien asignadas, bien definidas, así que todos los compromisos que estaban hechos con organizaciones sociales, con los municipios, la verdad es que se están cumpliendo a cabalidad. De hecho, veníamos conversando con nuestro jefe de gabinete, vamos a empezar a hacer conversatorios para empezar a hablar sobre la reforma previsional, que es un tema principal, eje fundamental de nuestro gobierno hoy día. Y en el fondo eso muestra de que el dinamismo sigue, de que la delegación sigue funcionando. Y es una tranquilidad también para la comunidad, porque en el fondo no es que este delegado esté acá en Copiapó y Chañaral quede como en stand-by, sino que al contrario, se sigue trabajando de una manera muy intensa y muy activa con la comunidad. Usted, señor delegado presidencial, ha mencionado algunos ejes así con forma general. Entremos de inmediato de lo general a lo específico. Expliquemos un poco esos ejes que usted maneja de trabajo, pero ya en forma un poquito más detallada, como para poder decir, bueno, esta es la impronta del delegado presidencial subrogante, de esto se va a tratar, de esto le va a hincar el diente, esto se va a demorar un poco, pero esto está priorizado, por favor. Bueno, la verdad es que, bueno, no es la impronta mía, en el fondo es la impronta del gobierno. Del gobierno. ¿No es cierto? Que son tres ejes que ha definido nuestro presidente Gabriel Boric, que son de inmediato, que como decía es ver el tema de la seguridad pública, ya que en el fondo para nosotros es fundamental. Nosotros sabemos, según la encuesta que hacen, más del 60% de la población, lo que más le interesa es la seguridad, ¿ya? Y la seguridad pública no es tan solo, y esto quiero recalcarlo bien, no es tan solo más carabineros. La seguridad pública implica muchos otros actores que están en este eslabón de la seguridad pública, que son los municipios, que son las mismas juntas de vecinos, que son las organizaciones sociales. ¿Y por qué lo digo? Porque dentro de la cadena de la seguridad pública, por ejemplo, la recuperación de espacios públicos es fundamental. Y ahí los municipios juegan un rol tremendo. Cuando vemos espacios, ¿no es cierto?, que se convierten en microbasurales, o cuando vemos plazas que están apagadas, deterioradas, donde da espacio para el microtráfico, por ejemplo, recuperar esos espacios para dárselos a la comunidad, para que puedan coparlos y evitar de que la delincuencia prolifere, eso también es parte de la seguridad pública. Estamos haciendo también un esfuerzo muy importante por el Denuncia Seguro, que es un fono donde uno llama, es totalmente anónimo,
y uno puede hacer denuncias sobre cualquier delito. Y ese fono, la verdad es que funciona muy bien, ya que se han hecho muchas denuncias a través del fono, es anónimo absolutamente, de hecho la persona no queda ni a registro de su nombre, ni del número de teléfono del que llamó, ni tampoco es citado a los tribunales después cuando se realiza la investigación. Es una denuncia totalmente segura, es un fono que aprovecho de decirlo, el 600-400-0101. Es importante de que la gente lo utilice, porque es una herramienta segura, porque muchas veces la gente tiene temor de poder denunciar, sobre todo cuando son delitos de alta connotación como el tráfico de drogas y de armas, por ejemplo, etcétera. Entonces, la seguridad pública es un eje, yo diría que hoy día es uno de los ejes más importantes para la comunidad. Luego está la seguridad económica. Estamos pasando por un momento demasiado difícil. Sabemos que los factores que esto acá llevan son muchos. La inflación, la verdad es que está bastante intensa. El gobierno está haciendo esfuerzos macroeconómicos para poder contenerla, pero a la vez tenemos un plan de reactivación económica, tanto de la gran industria, de la gran minería, por ejemplo, como del desarrollo un poco más pequeño, con microemprendedores, con desarrollo, ¿no es cierto?, que son en las localidades, y que nuestra Seremía de Economía, en conjunto con el equipo, están haciendo un trabajo importante para poder levantar el territorio, no solamente acá en Copiapó, sino que sobre todo en las localidades que están más lejanas y donde cuesta un poco de repente darle una vuelta de tuerca para poder salir adelante. Entonces eso también es uno de los ejes importantes. Y finalmente la seguridad social, que el presidente Gabriel le ha puesto un puntapié inicial, levantando, ¿no es cierto?, la reforma de pensiones, ¿no es cierto?, que fue el otro día publicada y que ya va a ingresar en el Congreso para su discusión. Una reforma que lo único que busca es poder mejorar las pensiones de nuestros jubilados, nuestras jubiladas, de los que hoy día están jubilados y de los que jubilaremos en un futuro. Señor delegado, usted dentro de los ejes específicos que había comentado, habló acerca de la seguridad pública, y dentro del tema de la seguridad pública está la recuperación de espacios públicos, y hay un proyecto en carpeta en el Servicio de Vivienda y Urbanismo que tiene que ver fundamentalmente con un diseño de mejoramiento de la Plaza de Armas de Copiapó, de nuestra actual Plaza de Armas. ¿Cuáles son los principales problemas dentro de lo que usted mencionó? Por eso hago la conexión con el tema, que llevaron a tomar esta decisión de mejorar la plaza. Bueno, los mejoramientos de las plazas tienen que ver no tan solo con temas de seguridad, sino que también con temas de cómo desarrolla el urbanismo en las ciudades. Y en la plaza, la verdad es que yo siento, bueno, nosotros, la delegación está al frente de la plaza, uno pasa por ahí todos los días. La ve todos los días, claro. La veo todos los días, paso por ahí todos los días. Y la verdad es que es una plaza que se puede mejorar en cuanto a luminarias, en cuanto a poder potenciar ciertos espacios de recreación, sobre todo en el punto de infantil, donde hoy día a lo mejor se pudiese potenciar. Sin embargo, yo creo que esta modificación a la plaza tiene una raigambre un poco más de darle un poco un lavado de cara al centro de Copiapó, el poder revitalizarlo quizás, y poder entregar mejores espacios para la comunidad, porque tenemos que tener mejores bancas, por ejemplo, para que la gente realmente se sienta con ganas de ir a la plaza. Yo creo que la plaza de Copiapó es una de las plazas más visitadas de Chile, porque uno cuando va a otras ciudades, las plazas de armas ya como que no son parte del escenario urbano. En cambio acá uno siempre ve mucha gente sentada, estudiantes, conversando. Es como un eje tradicional. Es un eje tradicional y además que congrega muchas personas. Además hay ferias, ¿no es cierto?, de emprendedores que están de manera regular y que la gente también las visita mucho. Yo creo que es importante darle un refresh, digamos, por decirlo así, a la imagen de la plaza y por cierto, potenciar también la seguridad en cuanto a las luminarias. Las luminarias yo creo que hacen mucho en cuanto a darle luminosidad en todo tiempo a los espacios para que así la gente también se sienta más segura. Entre nos, que no salga de Chile esto, señor delegado, ¿podría existir la posibilidad de que ese proyecto de mejoramiento de la plaza podría estar en el tiempo cuando se prende el árbol de Pascua? Aquí en Copiapó, que tenemos como costumbre encender el árbol de Pascua. Bueno, yo creo que eso ahí vamos a conversarlo con nuestra Seremi a ver cómo es el detalle del proyecto, porque en el fondo sabemos, por ejemplo, en Chañaral se está mejorando la plaza pública y la verdad es que la plaza prácticamente se hizo de nuevo, entonces el espacio tiene que cerrarse. Pero sí vamos a ver el detalle porque quizás esto puede ser por etapas
y ahí perfectamente podríamos dar paso al árbol de Navidad, que son temas tan tradicionales, pero siempre hay algunos costos cuando se hacen estos trabajos y a lo mejor el costo va a ser que cuando se inicien los trabajos quizás no vamos a alcanzar a tener ese episodio. Ojalá que no, ojalá que sea lo más rápido posible para que la comunidad mantenga esas tradiciones que son importantes. A esta hora en Atacama Noticias estamos conversando con el señor delegado presidencial subrogante, don Jorge Fernández, aquí en nuestros estudios. En los últimos días se conoció una decisión por parte del Consejo Municipal de Copiapó que tuvo que ver con extender los horarios de atención de los locales nocturnos. Conocidos son algunas quejas de los vecinos por ruidos, por algunos hechos molestos, por situaciones que también tienen que ver con incivilidades e inseguridades, pero siempre es bueno poder conocer cuál es la opinión de la autoridad de gobierno al respecto. ¿Está de acuerdo? ¿Hay algunos reparos? ¿Hay intenciones de conversar con la autoridad municipal? ¿Qué pasa ahí, señor delegado? Sí, bueno, primero decir que los municipios tienen autonomía en poder tomar esas decisiones, así que en ese aspecto ellos, a través de un proceso democrático que es el Consejo Municipal, deciden hacer esta extensión del tiempo, pero nosotros creemos que hoy día, sobre todo como la seguridad pública está en la palestra, y con lo que acabo de decir, que somos todos parte de un eslabón de una cadena que es mucho más grande, creemos que era necesario e importante poder haber dialogado este tema antes, ya, sobre todo con las policías. ¿Por qué lo digo? Porque la idea de nosotros es poder mantener a la comunidad lo más segura posible, que sienta seguridad, ya, porque hay una diferencia entre la inseguridad real, digamos, que son el número de delitos, y la sensación de inseguridad. Hoy día estamos viendo la sensación de inseguridad, que a veces son unos debates medio estériles, medio ficticios, que plantean cosas que no son, digamos, pero nosotros nos hacemos cargo de la realidad y poder hacer un plan de contingencia para ir a los locales, ¿no es cierto?, que van a tener esta extensión, que son los días viernes y sábados, hasta las 4 de la mañana. Yo creo que habría sido importante haber pedido a Carabineros su opinión previa, ¿no es cierto?, para poder haber presentado en el Consejo cuál era su opinión, quizás cuál era la estrategia, sabiendo que tenemos poco contingente de Carabineros, pero sí se pueden hacer modificaciones en las rutas, tenemos algunas estrategias para poder mejorarlas, y eso habría sido deseable. Ya, ahora, bueno, ya la situación está. Entiendo que aún no ha sido publicado, pero, no ha sido publicado en la todavía. Pero sí, tenemos la intención de poder hablar con la autoridad, que entiendo que el alcalde tampoco estaba de acuerdo, pero es importante hablar con él y con los concejales, planteándole que el trabajo de la seguridad pública tiene que ser en conjunto, y los municipios, como dije antes, tienen un rol fundamental, y no se pueden tampoco desligar de aquello. Entonces, creo que este diálogo permanente entre autoridades comunales, regionales, es fundamental para poder mejorar la seguridad pública, que los vecinos se sientan tranquilos, porque nosotros sabemos que los vecinos están intranquilos, o sea, que hemos visto en las redes sociales, hay muchos comentarios de la gente que en el fondo están expectantes, están un poco temerosos, pero la verdad es que ya nosotros tomamos conocimiento, le hemos pedido a las policías que también realicen este plan de contingencia. También estamos preparando fiscalizaciones para los locales para que la gente que vaya también esté segura, ya, porque es importante poder divertirnos, ¿no es cierto?, pero de manera segura, y eso también es parte de nuestra labor, que es poder fiscalizar y garantizar de que las condiciones sean las óptimas para poder estar en esos espacios. Claro, sin estorbar tampoco la libertad individual de los otros que deseen descansar o pasar un momento tranquilo en sus vidas. Exacto, ese es el tema, porque al final tenemos que compaginar, ¿no es cierto?, la vida, digamos, sabemos que hay mucha gente que trabaja por turno, que llega, lo único que quiere es dormir en las noches, y esto a veces va a generar ciertos problemas. Entonces, tiene que haber un equilibrio, y es por eso que yo creo que tenemos que todos hacer un esfuerzo en poder ir en pro de eso, digamos, de poder llegar a consensos para que la actividad económica se pueda desarrollar, volver a lo que era antes en el fondo, de cierta manera, pero con una buena seguridad y con la tranquilidad de los vecinos y vecinas que están alrededor de estos locales.
Señor delegado, entendemos que su carpeta de trabajo durante los últimos días también estaba un poquito cargada a revisar y monitorear las llamadas incivilidades. Y una de las incivilidades más complejas que se vive en este momento, sobre todo en la comuna de Copiapó, tienen que ver con el exceso de velocidad. Durante la semana pasada se conoció un muy lamentable accidente en donde falleció un joven de 18 años, acá muy cerquita en el sector del Palomar, producto justamente del exceso de velocidad. Los vecinos se manifestaron solicitando a las autoridades que pudieran meter mano en la situación con reductores de velocidad, lomos de toro, etcétera, etcétera. ¿Ha existido ese canal de conversación con los vecinos? Bueno, sí, la verdad es que el trabajo en el tema de los controles de velocidad es un tema multifactorial. Acá también hay varios actores que influyen en esto. Supimos del lamentable accidente y la verdad es que le damos nuestras mayores condolencias a la familia y a sus cercanos, pero que es importante hacer hincapié en respetar las normas del tránsito, las cuales también le hemos pedido a las policías, a carabineros en específico, de que pueda controlarlas aún más, porque a veces uno se enfoca en los puntos donde uno sabe que va a haber más alta velocidad, por ejemplo en Copayapu, en las mismas salidas de la ciudad, ¿no es cierto? Pero dentro de la ciudad también se están generando muchos problemas y por eso que también se realizó una reforma para las carreras clandestinas, que sabemos que se dan en cualquier calle, no es que se esté solamente en algún sector, en Chamonate, algunos dicen que hay, en otros sectores no. La verdad es que esto pasa, está en los callejones. Y la verdad es que eso también es importante que la gente sepa que hubo una modificación a la ley, que se endurecen, ¿no es cierto?, las leyes en este aspecto y que a la autoridad no le va a temblar la mano en poder aplicar lo que corresponda. Y que el único fin de esto es asegurar la vida, porque la consecuencia de la alta velocidad es la muerte, ¿no es cierto?, como lo vimos en este caso. Pero efectivamente, en un trabajo en conjunto que está haciendo nuestra Seremi de Transporte, también con los municipios, tenemos que ver el rediseño de las vías, ¿no es cierto?, cómo está pasando. Tenemos hartos problemas en realidad con congestión vehicular, no tan solo el tema de la velocidad. Entonces eso está en la carpeta de nuestra Seremi de Transporte y Telecomunicaciones para poder mejorar, para poder tener una guía de mejora en la conducción. Y por cierto, ahí también está hacerle hincapié a los controles de velocidad, a poder poner más lomos de toro, por ejemplo, que algunos de las calles dentro de la ciudad le corresponden a los municipios, afuera el MOP también tiene harto que decir, así que como te digo, ese trabajo también es multisectorial y tenemos que abocarlo de esa manera. Así que darle la tranquilidad a la comunidad que se está trabajando. La verdad es que esto se viene trabajando desde que ingresamos al gobierno, no tan solo acá en Copiapó, sino que en muchas otras ciudades que también se han requerido lomos de toro, medidores de velocidad, pórticos para poder medir la velocidad, y eso se está trabajando incluso con el sector privado, donde muchas empresas privadas van a aportar también en pórticos. Señor delegado, dentro de esta manifestación que se realizó en el Palomar, también una de las peticiones que hicieron los vecinos tenía que ver con la instalación ya definitiva de una comisaría de carabineros. Recordemos que hemos transitado muchos gobiernos con comisarías y retenes móviles, y eso me consta, y también con la instalación de un cuartel de bomberos, en donde también bomberos muchas veces reclama la falta de conexión vial entre el Palomar y las principales calles de Copiapó. ¿Cuál es el movimiento o cuál es el compromiso de la autoridad a este respecto con estos dos ejes transversales? Sí, bueno, el tema de carabineros es un tema que viene hace mucho tiempo, no tan solo acá en el Palomar, sino que en muchos otros sectores, y lo extrapolo también a muchas ciudades de la región. Hay muchos sectores que sienten que los retenes, los cuarteles tienen que estar en sus localidades porque aumenta la delincuencia. Pero eso va, nosotros, claro, como autoridades nos encantaría poder tener más retenes en todos lados, pero eso también va por parte de una evaluación de las policías, en el fondo, de carabineros. En otras ciudades, algunas ciudades también piden más retenes de PDI también. Y que tiene que ver con hartos factores, ¿ya?, que sabemos que hoy día se están modificando. Ya sepan ustedes que antes la evaluación para mejorar las dotaciones de carabineros estaban simplemente dadas por el número de denuncias. Y sabemos que las denuncias no son tantas, ¿ya? Pero hoy día el gobierno le ha querido dar un giro y va a poder aportar más recursos a las policías para este tema,
considerando factores que son tan importantes para nuestra región como por ejemplo la población flotante, el número de incivilidades, independientes si hayan sido denunciadas o no, y otros factores. Entonces, yo creo que vamos caminando hacia las vías de poder escuchar a la comunidad y poder quizás ver las posibilidades de poder instalarlos, porque entendamos que acá en el sector del Palomares es un sector que se ha ampliado bastante, que ha crecido enormemente, que sigue creciendo y que claramente va requiriendo y va teniendo más necesidades. En cuanto a bomberos, vamos a conversar también con la institución para poder ver las factibilidades, pero aquí de nuevo voy con lo mismo de lo multifactorial, donde no tan solo nosotros, ¿no es cierto?, y bomberos son quienes tienen que aportar, sino que hay otras entidades del gobierno, de los gobiernos regionales también, de los municipios, para poder lograr, por ejemplo, buscando un terreno que sea adecuado para la instalación de estos cuarteles o lo que sea necesario. Señor delegado, entremos un poquito al área chica, puesto que durante las últimas fiestas patrias, en el mes de septiembre, ocurrió una situación bastante poco afortunada en nuestro desierto florido, en donde una funcionaria del GORE estaría involucrada en una situación como esta, pero se armó un proceso de denuncia y se armó un proceso también sancionatorio. ¿En qué va ese proceso? Bueno, la verdad es que yo lo desconozco porque en los temas del gobierno regional nosotros no nos involucramos, pero sí decir de que no fue el único caso, ya fueron varios casos. De hecho, hace casi 3 semanas atrás hubo una denuncia de un rally que habría pasado por sectores de Domeico por parte del desierto florido. Este rally había sido solicitado al delegado presidencial de la provincia del Huasco. Él lo había rechazado, claramente porque estamos en pleno desierto florido. En plena floración, pues. Y hay que cuidarlo. O sea, recordemos que nuestro presidente Gabriel Boric vino a Atacama para poder declarar un parque nacional desierto florido. Eso quiere decir que tenemos que cuidar aún más nuestro desierto. Bueno, la cosa es que tuvimos informaciones de que igual vehículos habrían pasado ese día, así que se hizo la denuncia tanto allá en la PDI en Vallenar como acá en Copiapó por parte de nosotros de la delegación. El delegado provincial también lo hizo, nuestra Seremia de Medio Ambiente también hizo una denuncia y ya habían acumulado 5 denuncias en este periodo. Entonces, el tema del desierto florido para nosotros es importante, es tremendamente importante y es relevante que la gente lo sepa. Queremos cuidar algo que es tan nuestro de los atacameños, ¿no es cierto?, que es un desierto florido, que de hecho ayer hablábamos con periodistas internacionales que hoy día iban a ver lo que queda, porque ya está terminando. Pero la verdad es que es bien impactante ver un desierto florido, tantas personas de extranjeros o de otras regiones que vienen a verlo, quedan tan maravillados, y yo creo que nosotros tenemos que hacer los máximos esfuerzos para aquello. Y como autoridades estamos muy comprometidos con mantener el desierto florido lo mejor posible para que esto se conserve y en el futuro podamos seguir teniendo este maravilloso espectáculo que ni siquiera sea todos los años. Entonces hay que cuidarlo siempre. Delegado, dentro de eso mismo yo entiendo que muchas veces las declaraciones de las autoridades tienen que ser dentro de las esferas de alguien como autoridad y por lo tanto tienen que mantener el vocabulario de autoridad. Pero también las autoridades son personas, las autoridades son seres humanos, y me gustaría saber cuál es su enfoque cuando de repente aparecen estas voces disidentes, sobre todo en las redes sociales, que hablan mucho por las redes sociales y vociferan mucho por las redes sociales, cuando dicen que de repente que el gobierno se está preocupando por proteger más una flor o un conjunto de flores que proteger los indicadores económicos de la región. ¿Qué respuesta le da como autoridad o quizás como ser humano, como amante de las flores, igual que nosotros, respecto de esas declaraciones un poquito alborotadas? Bueno, yo creo que uno tiene que responder a las cosas como son. En el fondo, te lo dije recién, estos planteamientos son bien estériles, son planteamientos que tratan de instalar una posverdad. O sea, la verdad es que yo no sé de dónde ellos sacan que el gobierno no se está haciendo cargo de los números macroeconómicos, porque los procesos inflacionarios están pasando aquí en todo el mundo. Entonces es un tema. De hecho, el otro día tuvimos, hace un par de semanas en el FOREDE, que se hizo acá, la presencia de la presidenta del Banco Central, quien vino a mostrarnos los números que son brutales, pero que son brutales no tan solo para Chile, sino que para el mundo. Entonces, de repente eso lo único que quiere es generar polémica, golpear al gobierno.
Y uno tiene que tomárselo como viene en el fondo, pero lo que hay que decir es que nosotros estamos preocupados de casi todo, o sea, de todo en realidad. Tenemos que hacernos cargo de las demandas de la comunidad y también nosotros tenemos que hacernos cargo de las flores del desierto florido, porque el gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric es un gobierno comprometido con el medio ambiente. Así ha sido declarado, así como también se ha declarado un gobierno feminista. Entonces tenemos que hacernos cargo de eso, pero no quiere decir que estamos abocados a eso y no haciendo el resto. Y yo decirle a la gente que trata de plantear estos temas que en realidad estamos haciendo todos los esfuerzos para poder mejorar. Insisto, uno de los pilares fundamentales es la seguridad económica. Si no estuviéramos preocupados de aquello, entonces no se habría puesto como un eje principal y nuestros CEREMI, nuestras carteras y el gobierno en general nos estaría dando todos los esfuerzos para poder mejorar esos temas. Así que en realidad yo la verdad es que me lo tomo con esa altura de mira en el fondo. Y sí, estamos preocupados del medio ambiente, les guste o no les guste, nos vamos a seguir preocupando porque creemos que es una parte fundamental de Atacama, como nos preocupamos del agua, ¿no es cierto? Como estamos preocupados de las comunidades que han tenido contaminación por años, como estamos preocupados de las recuperaciones de espacio, como estamos preocupados de la seguridad pública. Exactamente, y esta preocupación también cruzó dos instituciones porque si bien es cierto, usted me señalaba que no podían hacerse cargo de una denuncia que está, de un proceso que está dentro del gobierno regional, sí conocimos el caso de una denuncia presentada en conjunto con el gobernador regional Miguel Vargas al respecto precisamente de la situación del desierto florido, de los daños que se están produciendo en el desierto florido, y también como esta denuncia se presentó en conjunto por ambas instituciones, nos imaginamos que también usted como delegado tendrá algún tipo de información o algún tipo de luz sobre esta denuncia en conjunto. Sí, bueno, las denuncias siguen su curso. La verdad es que entendemos que ya las personas habrían sido algunos identificados y están en ese proceso que la Fiscalía obviamente ha tomado y está investigando a través de la policía. Señor delegado, entramos ya prácticamente en los últimos minutos de esta entrevista y ciertamente el tema político que también involucra a la reforma previsional, más bien el tema económico que involucra a la reforma previsional, también traspasó al tema político. Hay voces que dicen que sí, otros que dicen que no, hay mucho debate, en fin. El papel del gobierno, fundamentalmente la cartera que usted encabeza, como es la delegación presidencial, es la de internalizar en la población la reforma previsional. En estos pocos minutos podríamos sintetizar un poco algunos de los ejes que entregará el presidente Gabriel Boric y también desmitificar ese cierto miedo que hay en algunos círculos políticos y empresariales con respecto a la reforma. Sí, bueno, es bien difícil en pocos minutos de explicar porque es bien complejo, pero básicamente primero decir que acá la idea es que la gente conozca el proyecto, ¿ya? Conocer el proyecto nos va a dar luces de lo que estamos hablando. Y eso es un trabajo que vamos a comenzar a hacer en los territorios. Creemos que es fundamental la información, siempre hemos abogado por eso. Y hablar de la reforma previsional tiene el objetivo principal es mejorar las pensiones. Es un debate que ha estado en la comunidad hace mucho tiempo, que vienen arrastrando organizaciones como Noma FB, por ejemplo, y que hoy día siguen bregando por mejores pensiones. Pero acá hay varios puntos que son importantes para que la gente lo entienda. Insisto, es bien complejo, pero partiendo, por ejemplo, por las comisiones que se van a cobrar. Las comisiones que hoy día se cobran son cerca del 11,5% de la cotización que uno realiza. Esto va a bajar a un 10 o menos de un 10%, lo cual significa que ese 1,5, 1,6% va a quedar libre para la cotización de la persona, lo cual significa mayor dinero en concreto. Estamos hablando del aumento de la PGU, ¿no es cierto?, que la pensión garantizada universal, que hoy día está caracterizada a un grupo de personas, los que están en el 70% más pobres, pero que va a tener un carácter universal a través del tiempo para que al final todas las personas podamos tener la PGU, que la PGU va a ser uno de los pilares importantes de la reforma. Hoy día está en 197.000, se pretende subir a 250.000, que es un incremento de cerca del 23%. De aquí al término del gobierno, claro. Claro, entonces ahí ya tenemos otro punto, y el punto que también hoy día está generando polémica, que se ha centrado también un poco en las noticias, es el 6%. El 6% que tendrían que aportar los empleadores, ¿no es cierto?, que va a ser gradual, va a ser un 1% anual de aquí a 6 años. También para poder permitir a las pymes este ajuste, porque claramente no es lo mismo pedirle el aumento a una gran empresa que a una pequeña empresa. La idea no es generar problemas a la empresa, ¿ya? Sí generar
el compromiso de los dueños de las empresas o de los empleadores en el fondo para con sus trabajadores. Este 6%, disculpa, sí, no va a tener un porcentaje importante que va a ir a un fondo como común, se podría decir, que va a ser comunitario, que va a aportar directamente a las mejoras de las pensiones hoy día. Si se aprueba esto, hoy día los que están pensionados van a aumentar automáticamente su pensión y el otro porcentaje va a ir a la cuenta individual. Y lo otro que es importante, que también se planteó mucho en la discusión, es la herencia, la heredabilidad, ¿no es cierto? Y ahí este proyecto indica claramente que eso se mantiene y ahí la gente tiene que tener la tranquilidad de que si la reforma se realiza, van a tener todas las opciones para poder heredar los recursos a quienes le corresponden. Algo que de repente no está entre los grandes puntos, pero que igual de repente causa cierto ruido y yo sé que de repente no todos tienen acceso a todo el proyecto porque hay que leerlo y analizarlo y desmenuzarlo. Es un tema que ocurrió con una ley promulgada en el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera y tiene que ver con el traspaso de los trabajadores honorarios o los trabajadores que boletean al sistema de AFP, en donde ahora, hoy en día, gran parte de lo que significan las declaraciones de la renta, la devolución de renta, pasan en forma completa o más que completa al sistema de AFP. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿O existe el compromiso del gobierno de analizar la situación, de revertir esa ley o simplemente de traspasar el alcance de la famosa ley Piñera a la reforma previsional? Bueno, eso es una discusión que hay que dar porque en efecto el presidente ha sido claro y el documento sí lo dice. Con esta nueva reforma se termina la AFP como las conocemos hoy día. Entonces ya todo ese sistema que está amarrado a la AFP terminaría y estos procesos, como lo que usted bien dice, hay que reformularlo, hay que reasignarlo y yo creo que ahí es importante conversar con los representantes de los trabajadores honorarios que existen, que hay sindicatos de honorarios, ¿no es cierto? Y hay trabajadores independientes en todo el país que, claro, que boletean. Y eso es importante que la gente lo sepa, que esto también es parte de esa discusión. Y son las cosas que hay que seguir avanzando, porque hoy día estamos en la etapa inicial de ver cómo viene la reforma y después tenemos que ajustar todos estos procesos que entendemos que también van en base a una reforma mayor, ¿no es cierto?, con las reformas tributarias, donde también progresivamente ha ido aumentando el porcentaje de retención que tienen los honorarios, ¿no es cierto? Y que también va dentro de un contexto de una ley que fue una reforma tributaria de la presidenta Michelle Bachelet. Entonces, el tema de las cotizaciones de los trabajadores independientes es un tema que se está discutiendo, porque, insisto, el modelo que hoy día tenemos termina, entonces tenemos que ver cómo hacemos ese traspaso, que sea justo también, porque yo entiendo que el espíritu de esto es darle una seguridad económica a aquellos trabajadores independientes que a lo mejor hoy día tienen para vivir, pero que después no van a tener. Entonces, es darle cierta formalidad a un trabajo, darle cierta seguridad. Entonces, esas discusiones van a ser interesantes y yo creo que se van a ir dando a medida que este proyecto vaya avanzando en la Cámara. Señor delegado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado en esta mañana de Atacama Noticias, en donde hemos conversado prácticamente de todo, y eso que recién lleva 20 días. Me imagino que cuando tenga, no sé, unos 2 o 3 meses en el cargo vamos a hablar, pero un montón de temas. Así que muchísimas gracias, señor delegado, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes, muy agradecido de la invitación. Y bueno, estamos para esto, para contarle a la gente en lo que estamos, que la gente sepa que estamos trabajando todos los días de manera bien intensa y es solamente para poder lograr los objetivos del programa de nuestro presidente Gabriel Boric, que es darle una mejor calidad de vida a todas las personas de nuestro país. Perfecto, señor delegado, muchas gracias. Y con el señor delegado presidencial subrogante, don Jorge Fernández, nosotros nos vamos a una breve pausa aquí en Atacama Noticias y regresamos con más de vuestro matinal, Un Nuevo Día, Atacama Despierta. Espérenos, que ya regresamos.